Familia beisbolera, bienvenidos a Béisbol con 2 Bates Quebrados. Lo que tenemos en el programa de hoy: Eli de la Cruz guía victoria de San Luis. Yankees no perdonan. Met con paliza a Marlins. Skin dio cátedra a Boston. Dodgers caen. Y no te pierdas las actuaciones de los venezolanos más destacados. Comenzamos. Eli de la Cruz fue el jugador más productivo de los Cardenales de San Luis al cometer 2 errores costosísimos y poncharse en la 10ª entrada con 2 hombres en base para entregar el último out y el juego por parte de los Rojos de Cincinnati, que cayeron 7 carreras a 5 frente a los Cardenales de San Luis. Los venezolanos Pedro Pagés de 4-2, par de impulsadas y anotada. Wilson Contreras falló en 4 turnos y anotó. El venezolano Everson Pereira conectó su primer cuadrangular en las Grandes Ligas para guiar el triunfo de los Tampa Bay Rays 4 carreras por 1 sobre los Nacionales de Washington. Batió de 3-1, 2 veces pisó la goma e impulsó una carrera. Luego de la avalancha de carreras en la jornada anterior, volvió la calma. De igual forma, los Phillies de Filadelfia se llevaron la victoria 2 carreras por 1 ante los Bravos de Atlanta. El estelar lanzador venezolano Ranger Suárez le conectaron 10 hits, concedió una base por bola, ponchó solo a 2 rivales y aún así le fabricaron solo una carrera para irse sin decisión en 5 entradas de labor. Freddy Peralta se llevó la victoria frente a los Azulejos de Toronto en el primero de la serie de punteros del este de la Americana y centro de la Nacional, en lo que promete ser lo mejor del fin de semana. Los cerveceros ganaron 7 carreras a 2. Andrew Monasterio conecta jonrón solitario en el 6º inning para abrir el marcador y encaminar la victoria. Paul Skin se alinea hacia el Cy Young y lleva a los Piratas de Pittsburgh al triunfo 4 carreras por 2 frente a los Medias Rojas de Boston. Skin lanzó 6 entradas para una carrera limpia, boleto y 6 ponches. Guardianes de Cleveland sorprendieron a los Marineros de Seattle y se llevaron la victoria 5 carreras por 4. Mariners fabricaron sus 4 carreras en el primer inning, mientras Cleveland fue descontando hasta llegar a la parte baja del 9º, donde anotaron 2 veces para dejar tendidos a Seattle. El venezolano Brian Rocchio impulsa la del empate a 4 y anota la carrera ganadora para ser el héroe del partido. Mets de Nueva York le dio una paliza de 19 carreras por 9 a los Marlins de Miami para desquitarse de la derrota sufrida el día anterior. 6 cuadrangulares de los Mets apoyaron la victoria. Yankees no desaprovecharon el chance y se llevaron otra victoria frente a los Medias Blancas de Chicago, 10 carreras por 2, para hilvanar 6 victorias. Yankees están a 3 juegos de los Azulejos de Toronto. Astros de Houston blanquearon 2 carreras por 0 a Los Ángeles Angels para llevarse la victoria y seguir cómodos en el primer lugar del oeste de la Americana con 3 juegos de ventaja sobre Seattle. José Altuve bateó de 5-2. Los Tigers vencieron a los Royals 5 carreras por 3 de visitante para dar duro golpe a los de Kansas City en su lucha por llegar a postemporada. Michael García batió jonrón de 2 carreras para poner el juego 3-0 a favor de los de casa, que no pudieron aguantar la arremetida de los bengalíes. Gleyber Torres de 5-3 con anotada, García de 3-1 con par de impulsadas y anotada. Padres de San Diego tropezaron ante Mellizos de Minnesota y cayeron 7 carreras por 4. Luis Arraez de 3-1 con impulsada. Cachorros de Chicago dejó atrás la barrida sufrida ante los Gigantes de San Francisco y se impuso 11 carreras por 7 ante los Rockies de Colorado. Rangers de Texas se impusieron 5 carreras por 2 en su visita a Sacramento para seguir con esperanza de llegar a postemporada. Cascabeles de Arizona siguen dando dolores de cabeza a sus rivales y le metieron una zancadilla a los Dodgers de Los Ángeles para vencerlos por blanqueada de 3 carreras por 0, lo que deja todo igual en el oeste de la Nacional, combinado con la derrota de los Padres de San Diego. Gabriel Moreno contribuyó con una impulsada a la victoria de los D-backs. Gigantes de San Francisco se acordaron de jugar al béisbol de postemporada muy tarde, y aunque le dieron una paliza a los Orioles de Baltimore de 15 carreras por 8, ya están lejos de un puesto por el comodín y solo quedarán para meter zancadillas a sus rivales. Luis Matos contribuyó a la paliza al batear jonrón solitario. Si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio.